de las tierras en Guatemala y la evasión de impuestos que habían de ciertas empresas, se crea el decreto 900 en base a situaciones económicas, sociales y políticas. Este decreto 900 surge como una necesidad de la mala distribución de la tierra con aspectos de carácter feudales y por el latifundismo que se ha dado a través de ciertos periodos presidenciales o de ciertos gobiernos anteriores a la época de Jacob Arbenz y Guzmán. Por eso es que tenemos la revolución del 20 de octubre del 44, donde surgen ciertas instituciones y como consecuencia también surge el decreto 900. Pero se da un problema. ¿Quiero ver algo? Permítame. Sí. Se da el problema que cuando se hace el estudio y el censo que practica la Dirección General de Estadística, se establece que en Guatemala existía la empresa, la United Fruit Company, que funcionaba en Izabal y que tenía una sucursal acá en Escuintla. Voy a apagar la batería, esto porque siento un olor raro que se está quemando algo por ahí. Disculpe. Entonces, cuando se dan cuenta de esta empresa, de la United Fruit Company, que era una exportadora de banano, era una empresa gringa, una empresa norteamericana, viene Jacob Arbenz y Guzmán y establece de que ellos no pagaban impuestos reales, sino que eran grandes propietarios de grandes parcelas o de grandes extensiones de tierra en donde ellos producían banano para exportarlo. En virtud de ello, la filosofía, o bien la ideología, en otras palabras, de Jacob Arbenz y Guzmán, que era presidente de Guatemala después de la toma después de Juan José Arevalo, no existen acuerdos entre el gobierno y esta empresa gringa. Por lo tanto, juntos los personeros de la empresa bananera, la United Fruit Company, junto con el embajador de Estados Unidos, principian a hacerle señalamientos a Jacob Arbenz y Guzmán de la situación que está pasando el país. A ellos no les pareció y no les gustó la creación de ese decreto 900 porque dentro de ese decreto existía lo que eran las expropiaciones de tierras que no estaban produciendo para dotarla o para dárselas a los campesinos. No existiendo entonces acuerdos, es decir, existiendo esa inconformidad de parte de la empresa, principian a hacerle señalamientos a nivel internacional o en Estados Unidos que Jacob Arbenz y Guzmán era de una ideología marxista, leninista, de una marxista que era pues
un comunista, y que a Estados Unidos no le convenía tener un presidente con esa ideología en Centroamérica y mucho menos en Latinoamérica, porque se entendía o ya tenían conocimiento de que Jacob Arbenz estaba permitiendo el ingreso de mercenarios a Guatemala para invadir Centroamérica y parte de Latinoamérica, o bien conformar acá un centro de operaciones comunistas. En virtud de todo ello, el embajador de Estados Unidos, junto con los personeros de la empresa y con el contubernio de Carlos Castillo Armas, derrocan, es decir, le dan el golpe de Estado a Jacob Arbenz y Guzmán, en donde él entrega el poder y expresa dentro de uno de sus comunicados que no quiso que se derramara sangre y mejor presentaba su renuncia, al extremo que tuvo que salir, lo sacaron casi desnudo de Guatemala al exilio. Jacob Arbenz y Guzmán se casa con una señora salvadoreña de nombre Ivanova, tiene ciertos hijos, dentro de uno de los hijos, una de las hijas de él se suicida, él se va a Europa, se va a Suiza, se convierte en un alcohólico y termina falleciendo pues en la Ciudad de México. Hace unos cuantos años, él fue traído a Guatemala y le dieron las honras fúnebres de parte del gobierno en Guatemala. Esa es parte de la creación y de la ideología de la conformación de este decreto 900. Hace 30, 35, 40 años jóvenes, en Guatemala no se aceptaban dólares. El dólar valía 90 centavos, la paridad del quetzal, y por lo tanto nadie necesitaba de dólares, porque Guatemala tenía solvencia, es decir, pues que tenía cierto tipo de solvencia económica. Y la filosofía y la ideología de Jacob Arbenz y Guzmán era de una ideología de un sistema eminentemente capitalista. A Guatemala se le consideraba como un país agrario, sin embargo, tenía que actuarse lo agrario a lo que él buscaba, que era la industrialización de Guatemala. Qué presidente visionario, teniendo este país el privilegio de dos salidas al mar en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. ¿Qué país del mundo no desearía tener esas dos entradas y esas dos salidas para utilizarlas comercialmente? Solo gente tan pobre mentalmente como la nuestra que ha gobernado no ha tenido esos alcances. Si nos vamos, no irnos muy lejos, por ejemplo, el canal de Panamá industrializó al país enormemente. Y nosotros continuamos igual. Entonces, Jacob Arbenz y Guzmán buscaba lo que era en un sistema eminentemente capitalismo, la industrialización del país, a la par de los asuntos eminentemente agrarios. Esa es en gran parte lo que fue creado el decreto 900. Pero el país no podía quedarse sin leyes con la derogación de este decreto 900, con la llegada de Carlos Castillo Armas, que se da lo que es la contrarreforma agraria, lo contrario todo a lo del decreto 900. Se crea entonces el decreto 1551, que es la ley de transformación agraria, que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación lo absorbió, porque el Instituto de Transformación Agraria prácticamente desapareció. La creación
de este decreto 1551, jóvenes, que sirvió más que todo para que las élites anteriores, terratenientes, latifundistas, sirviesen para recuperar a través de ciertas revisiones las tierras de las cuales fueron despojadas en la época de Jacob Arbenz con el decreto 900. La creación del decreto 1551, si leemos sus considerandos, tienen aspectos de carácter teleológico, de aspectos de carácter moral y ético, que tienden a la satisfacción de las necesidades de la clase del campo. Pero al ser un aspecto comparativo con su ordenamiento jurídico, hay un gran desbalance que no tiene mucha relatividad con los considerandos con su aspecto de carácter normativo, porque prácticamente esto vino a fortalecer y a favorecer a las clases privilegiadas terratenientes del país. En ese orden, entonces, con la explicación, vamos nosotros a ver lo que es la reforma agraria, lo que es la contrarreforma agraria. Vamos a ver sus objetivos, sus características. Y por último, vamos a ver lo que es la ley la ley de transformación agraria, el decreto 1551. Y ahí nos vamos a quedar para el próximo día de clase. Entrando en materia, decimos entonces que como consecuencia de la revolución del 44, del 20 de octubre, la reforma agraria contextualizada en el régimen revolucionario del 44 y de 1952. Durante este periodo trató de poner fin a la propiedad y a la relación social feudal en el campo. En otras palabras, significa entonces que el sistema feudal, ya no vamos a hablar del siervo de la gleba ni de los señores feudales, sino que hablamos de un sistema feudal porque se daba esa relación de los arrendamientos en el campo, con los trabajadores del campo, con los terratenientes y los grandes latifundistas. Entonces se trataba de la eliminación del sistema feudal y del latifundismo con el decreto 900. Entonces, en un intento de llevar al país hacia un desarrollo capitalista a través de una política de industrialización, lo cual yo les mencionaba anteriormente, cuyo objetivo era realizar cambios en las relaciones de propiedad y en las formas de explotación de la tierra. Hablamos de la industrialización, hablamos de la propiedad privada, hablamos de las formas de explotación de la tierra. Ya no solamente explotar banano, explotar y exportarlo, ni café, sino que ya hacer inversiones de carácter industrial y a la vez también de diferentes explotaciones, de diferentes, aspectos, por ejemplo, de frutas, banano, café y otras cuestiones relacionadas con la agricultura. Entonces, la ley de reforma agraria, el decreto 900, entró en vigencia el 17 de junio de 1952. En 1950, la Dirección General de Estadística levantó un censo de población agropecuaria. La propiedad minifeudal destacaba su presencia en regiones más pobladas y más empobrecidas del territorio nacional. El censo demostró relaciones feudales y semifeudales de producción agrícola y de trabajo de servicio servil y de esclavo. Este censo vino a presentarnos
y aclararnos situaciones serviles y de prácticamente y de esclavitud que se daba con la mano de obra de los campesinos en el campo. Bueno, su producto más importante en el comercio exterior era el café y el banano. Otro dato importante que reveló el censo, lo que yo les mencionaba, fueron los intereses yanquis, los intereses imperialistas norteamericanos, que habían conformado una de las más expresiones latifundistas en el país, con la United Fruit Company asentada en el departamento de Izabal y la otra compañía agrícola de Guatemala, subsidiaria ubicada en Escuintla. El decreto 900 se elaboró de acuerdo sobre la investigación de las realidades del país, atendiendo los datos proporcionados por la Dirección General de Estadística. Bueno, vamos a mencionar entonces, ¿cuál era el objetivo del decreto 900, Ley de Reforma Agraria? Uno, liquidar las relaciones feudales de producción y pasar la forma capitalista, preparando el paso para la industrialización del país. Así como la liquidación de sistemas feudales, también en busca de la liquidación de los aspectos de carácter eminentemente latifundistas. Otro objetivo, el desarrollo de la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. Es decir, que se buscaba el apoyo de todos los aspectos relacionados con la agricultura, no solamente con el banano y el café, sino que con otros aspectos para las exportaciones. Otro de los objetivos era dar tierras a los campesinos desposeídos, proporcionándoles asistencia técnica, dándoles ganado, fertilizantes en general, y asimismo la inversión de nuevos capitales en la agricultura. Incrementar el crédito para los campesinos como para los agricultores capitalistas. Pero ¿qué sucede con la llegada de Carlos Castillo Armas, que es el que toma el poder cuando le dan el golpe de Estado a Jacob Arbenz y Guzmán? Se crean normas en donde realmente se van a despojar nuevamente a todos los campesinos a quienes con anterioridad se les había dotado de tierras a través de ciertas revisiones que se hicieron de las personas que habían sido afectadas. Bueno, ¿cuáles son los bienes afectables con, con la reforma agraria? Fincas y tierras nacionales. Los campesinos recibían parcelas, las recibían individuales en usufructo vitalicio o bien con cooperativas agrícolas. Cuando hablamos de usufructo vitalicio, pues hablemos de unos 40, 50, 60 años que se le daban las tierras para que las gozaran en forma vitalicia para toda la vida. O bien podía conformarse a través de las cooperativas agrícolas. Bienes afectables, los latifundios feudales. La propiedad privada que no estuviera cultivada se expropiaba a favor de los campesinos o del Estado. Esos eran los aspectos de la reforma agraria. Teníamos las tierras municipales. El presidente de la República estaba facultado para entregar tierras municipales a las colectividades indígenas. Entonces, ya vimos los objetivos del decreto 900, las expropiaciones de las tierras que no eran cultivadas, la suspensión de los aspectos feudales, las cuestiones de los latifundios, dotar de tierra a los campesinos. Eran aspectos privilegiados realmente
de la reforma agraria para la clase necesitada del campo. Ahora, ¿cuáles son las características? Si ya vimos los objetivos. La característica se basaba realmente en la realidad histórica, económica y social de Guatemala. Características del decreto 900 se basaba en la realidad histórica, económica y social de Guatemala, con un criterio concreto, en el seno de una moderna ideología económica y política. Resulta dificultuoso precisarlo por ser un rubro de una programación política integral para lograr el desarrollo. Por eso tenemos dos formas de lo que es una reforma agraria, la reforma agraria integral. ¿Y qué es la reforma agraria? ¿Cómo es que se concibe la misma? Entonces, vamos a hablar. El objetivo primordial y específico del decreto 900 de la ley de reforma agraria, el objetivo era otorgar créditos para la producción agrícola a la pequeña economía campesina, agricultores, a propietarios, a arrendatarios, destinados a complementar la reforma agraria. Esta ayuda financiera por medio del Banco Nacional Agrario. Lo importante de esta reforma agraria era que no solamente a los campesinos medianos y pobres se les iba a apoyar económicamente a través del Banco Nacional Agrario, sino que a través también de los empresarios capitalistas. También ellos estaban recibiendo apoyo económico de parte del Banco Nacional. Recibían créditos para la producción agrícola, a la pequeña economía campesina, a los agricultores propietarios arrendatarios destinados a complementar la reforma agraria. Y esta ayuda financiera por medio del Banco Nacional Agrario. Entonces, la reforma agraria integral que comprende. Acá solo estamos manejando cuestiones muy puntuales porque dentro de el documento que se les envió a ustedes hay más explicaciones con respecto a la temática que estamos estudiando. Entonces, ¿qué comprende la reforma agraria integral? Una reforma agraria integral, jóvenes, es sumamente necesario, es sine qua non que cuando se va a crear, se va a conformar una reforma agraria integral, debe de haber apertura de carreteras para poder bajar los productos que se están produciendo en el interior de las fincas. Deben de haber escuelas para la educación y la formación cultural de los niños, de los padres que viven en esas comunidades. Deben de haber centros de salud para dentro de la reforma agraria. No solamente está implícito los aspectos agrarios, sino que conllevan muchos elementos que conforman la misma. Entonces, la redistribución de la tierra en una forma justa, asistencia técnica y crediticia, la sanidad rural, vivienda, vías de comunicación, recreación, elevación del nivel de vida, elevación del nivel de vida y cultural. Entonces, por lo anterior, una reforma agraria debe ser un proceso masivo, rápido y drástico. En otras palabras, un gobierno con voluntad política puede dar una reforma agraria en un periodo presidencial en 4 años. Pero el problema radica fundamentalmente, por ejemplo, en las cámaras, en el CACIF. Todos ellos han puesto y han quitado y han colocado y quitado puesto diputados y presidentes. Son los que manejan el capital entonces en un sistema eminentemente capitalista como el nuestro. Si ellos patrocinan una campaña política de los diputados, ¿qué sucede cuando una iniciativa, un proyecto de ley le llega a ellos como una reforma agraria integral? ¿O le exigen al presidente una reforma agraria?
La pueden pasar y presentarla al Congreso, pero ¿qué hacen los diputados? Abren la gaveta y la guardan, la esconden. ¿Por qué? Porque los que conforman el CACIF y todos los que han apoyado en las campañas políticas cobran sus facturas. ¿Y quiénes son ellos? Los terratenientes, los latifundistas que no permiten el desarrollo global en un país como el nuestro porque lo tienen cooptado. Entonces, una reforma agraria puede darse en un periodo presidencial. Y como consecuencia de esa reforma agraria que se derogó, se creó el decreto 900. El decreto, perdón, el 1551, que es un decreto realmente demagógico que vino a suplir el decreto 900. Entonces, la reforma agraria es un proceso masivo, rápido, drástico, de distribución de derechos sobre la tierra y sobre el agua. Debe haber participación de las fuerzas políticas al servicio de la reforma. Es un proceso de alto coste pagar las tierras expropiadas, prestar ayuda económica, asistencia técnica, educacional, por lo que el Estado debe ser dinámico y rector fundamental de la reforma agraria. Les mencionaba de los dos tipos de reforma agraria. La que pueden hacer los terratenientes latifundistas y la otra que pueden y que están solicitando los campesinos. A esta, la que solicitan los campesinos a través de asociaciones de una reforma agraria, es a la que el Estado y los latifundistas terratenientes le temen. Porque aquí estaríamos hablando prácticamente de un movimiento de carácter eminentemente revolucionario. Y le tienen porque son movimientos violentos. Pero ahora no. Hoy no, de conformidad con los acuerdos de paz, de conformidad con los diálogos y los consensos de la sociedad civil, de conformidad con el diálogo de las más campesinas, el CUNOP y todos, llegar a una reforma agraria, yo lo veo un poco lejano. El Estado, el gobierno, solamente cuando mira realmente al sector social que ha tomado la decisión de tomar las calles, de tomar carreteras, entonces le pusieron el dedo a la llaga y principian a ver las formas y las maneras de cómo solucionar los problemas. Si ustedes se dan cuenta, todas las personas que prestaron sus servicios en el conflicto armado no les querían pagar a los acuerdos que habían llegado por los servicios prestados, los mismos en donde arriesgaron su vida y no permitieron que entrara el comunismo a Guatemala. Hasta que se pusieron los pantalones bien puestos y le dijeron al presidente de que se debía tanto de atrasos en cuanto a la... Entonces tuvieron que pagarles. El gobierno y el Estado, ¿por qué no es un previsor? ¿Por qué sabiendo que se está perdiendo Villanueva, se está hundiendo? Se está hundiendo la parte de aquí de vamos para Escuintla. La zona 15 de la salida de Salvador también se está hundiendo. Miren, jóvenes, ¿por qué no es previsor? ¿Por qué no sabiendo en dónde se encuentran los problemas del carácter agrario, de carácter ambiental, principalmente en las épocas de lluvia, por qué el Estado no mira para tratar de disminuir ese tipo de problemas que le perjudica a la sociedad guatemalteca? Lo mismo, es lo mismo lo que sucede cuando hablamos dentro de las reformas agrarias. El que proponen los grupos conservadores, latifundistas, terratenientes, que se encuentra ejemplificado en varios países latinoamericanos, cuyos poderes legislativos controlan estos sectores. Sí, el poder legislativo, que son los diputados, que por medio de ellos se tienen controlados todos los sectores que no permiten la creación de una reforma agraria. Y luego la otra, la incorporación a la reforma agraria de todo el campesinado parte de él.
¿Por qué no se pronuncia el NOC? ¿Por qué no se pronuncian los 17, 20, las madas campesinas de San Marcos, Totonicapán, y vienen a solicitar una reforma agraria y la dotación de tierras? ¿Por qué? Porque ya todos estos sectores ya los están acomodando y no les están permitiendo entonces ya que se pasen la línea, porque a través de organizaciones internacionales también estos están siendo beneficiados, tanto los dos sectores. Pero esa reforma agraria solicitada por el campesinado es sumamente indispensable para la distribución de tierras. ¿Qué es lo que sucede realmente? A todos los desplazados, cuando se dio el conflicto armado interno en Guatemala, y estos se fueron a México huyendo. ¿Por qué? Porque el ejército de Guatemala mataba, asesinaba, violaba, hacía lo que quería con los pobres indígenas del interior de la República. Pero cuando estaba el secretario Álvaro Colón de la Secretaría de la Paz, principia entonces a hacerle las propuestas de la reincorporación, de incorporarse nuevamente a la sociedad guatemalteca. Y que el gobierno del estado de Guatemala les iba a dotar y proporcionarles tierras para cuando ellos viniesen, porque ya las tierras de ellos las tenían ocupadas principalmente en el norte del país todos los militares de alto rango. El problema está en que el mismo sistema se dio cuenta de que el Estado iba a comprar las fincas. Señores, estas fincas tenían un valor de 1, 2 millones, 3 millones. Estos corruptos se enteran, compran las fincas al Estado, compran las fincas a los propietarios latifundistas y que son fincas de mala calidad, de tierra de mala calidad. Y vienen estos que le han comprado a los terratenientes latifundistas y le venden al Estado en 15 millones, en 20 millones, para poderles dotar de tierra a todos los repatriados. Esos son los grandes negocios que se dan en las mafias de todos los corruptos en el Estado. Le compraban a los terratenientes, le vendían al Estado y el Estado vendía y les volvía a vender, a proporcionarles tierras a 20, 25 años a los repatriados y tierras de mala calidad. Causas que impiden una reforma agraria. El poder económico y político se encuentra en manos de una minoría del Estado y el derecho corresponde causas que impiden una reforma agraria, el poder económico y político. ¿Por qué? Porque este se encuentra en manos de una minoría, en una minoría del Estado. Y el derecho responde a los intereses de esta clase minoritaria que domina. El orden jurídico vigente concretiza formalmente su poder económico y político. Es decir, en otras palabras, que la clase dominante prevalece política y económicamente. El orden jurídico vigente concretiza entonces formalmente su poder económico y político. Un impedimento de orden legal. El orden jurídico tiene su expresión fundamentalmente en las constituciones políticas de los estados. Ejemplo, razones exclusivamente de necesidad o de utilidad públicas o de interés nacional para llegar a la expropiación, lo cual lo tenemos regulado en la constitución política a través de cierto procedimiento. Cuando se contempla la propiedad como función social, no existe una legislación agraria específica
en cuyo caso es la legislación civil la que norma situaciones emergentes de la actividad agropecuaria. Los monopolios internacionales o internos de cada país son un serio obstáculo para las reformas agrarias, dándose tres tipos de los monopolios. Es decir, en otras palabras, que cuando existe la confrontación de la legislación agraria en un país, entonces nos remitimos a las leyes de carácter ordinaria, como es una legislación civil, para darle cierta solución a los mismos. Hasta el código laboral, cuando hablamos referente a contratos de carácter especial y habla aspectos de carácter y contratos agrarios. Decíamos entonces las tres clases de monopolios. Tenemos el monopolio de la tierra, el del crédito y el monopolio del comercio. El monopolio de la tierra cuando hablamos específicamente de los terratenientes latifundistas. El monopolio del crédito, sí, Ban Rural, que hay ciertas preferencias que existen para otorgar créditos a determinadas personas y empresas. El monopolio del comercio. El comercio de lo que yo les mencionaba con anterioridad, cuando se daba la venta de fincas. Y aquí podemos generalizar los monopolios del comercio cuando hablamos del pollo, cuando hablamos del comercio del cemento, que existen monopolios en cuanto a aspectos de carácter de aspectos relacionados con lo agrario. Ahora bien, aquí vamos a hablar de la contrarrevolución. Cuando hablamos de la contrarrevolución, jóvenes, hacemos referencia a todo aquello que se opuso, todo aquello a lo que se oponía a una reforma agraria, todo aquello que se opuso al decreto 900. Se dio una contrarrevolución cuando yo les mencionaba con Carlos Castillo Armas, procedió inmediatamente a contrarrestar todos los cambios en los 10 años anteriores, a eliminar las nuevas organizaciones como aspecto de conciencia política progresista que se había desarrollado. Este gobierno de Castillo Armas derogó la ley de reforma agraria y abrió la posibilidad a los terratenientes que habían sido expropiados para que sus casos fueran revisados nuevamente. ¿En qué gobierno se revisaron casos para que las tierras volviesen a sus propietarios? Entonces, en la época de Carlos Castillo Armas. ¿Qué presidente era el que creaba leyes y las trasladaba entonces al Congreso para que éste las aprobara a puro tubo? Por medio de las presiones difusas presidenciales. Y el que mandaba asesinar sin previo juicio a sus enemigos. El gobierno de los 14 años de la dictadura de Jorge Ubico. Pero no nos salgamos de la temática. Yo solo le estoy haciendo cierto tipo de recordatorios. Bueno, la contrarreforma agraria fue un movimiento reaccionario, contraproducente. Un movimiento en contra, impulsado por personas, por grupos o por instituciones que pueden ser afectadas por sus intereses. Sí, los latifundistas, los terratenientes, los capitalistas, que fueron afectados por la reforma agraria, existiendo medios de difusión ligados a ellos por razón de la dependencia económica. Los periodistas, algunos manifiestan que no hay nada que reformar, otros recurren a la difamación y otros adoptan actitudes demagógicas. Los periodistas han recibido dinero y principian a escribir de que realmente no es necesaria una reforma agraria,
porque todo en el campo está bien. Y otros que recurren a la difamación, que por qué de una reforma agraria, y otros que recurren a aspectos de carácter demagógicos. Entonces, siempre encuentran justificaciones para no hacer los planteamientos estructurales de una reforma agraria. Estos temas que tenemos acá y otros que hemos venido analizando pueden servir hasta punto de tesis para hacer un trabajo de una reforma agraria o bien intervención del Estado en la agricultura. ¿Cómo es que interviene el Estado? Y hay material para poder meterle como carnita a la temática. La necesidad de la planificación, el por qué, cuando hablamos de los aspectos de carácter eminentemente teóricos y los objetivos del plan de investigación. Las fases de la planificación, las bases para la planificación de una reforma agraria jurídica e integrada a escala nacional. Solamente que el asesor de tesis tiene que ser un agrarista y que tiene que estar compenetrado en la problemática nacional, que sea un abogado que esté del interior de la República, que conozca aspectos reales del problema nacional agrario. Y por último, jóvenes, tenemos acá lo que yo les mencionaba de esta ley demagógica y nefasta que se creó supliendo a lo que era el decreto 900 de la ley de transformación agraria. Puede afirmarse categóricamente, antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases creadores, como lo señalan sus bases. Acá vamos a poner a escribir los creadores para que esto tenga relación. Puede afirmarse categóricamente antes de constituir un instrumento jurídico, aquí estamos hablando del decreto 1551, que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases, o sea, sus considerandos. Esos considerandos con aspectos de carácter teleológico, esos considerandos creados a través de aspectos espirituales. Cuando uno lee, dice uno, estos están creados en base a la realidad económica y problemática agraria del país. Estos considerando realmente, pero cuando nosotros leemos su ordenamiento jurídico del decreto, tiene muy poca sustentación, tiene muy poca relación con sus considerandos. Entonces los considerandos son demagógicos porque nos engañan con todo lo que habla el ordenamiento jurídico plenamente establecido en la ley. Como lo señalan sus bases, los diputados o los creadores de la ley no pusieron atención al problema esencial del medio del agrosocial. Lo peor, distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros. Y esa parte que yo les mencionaba, considerativa, pero en el articulado niegan ese y muchos propósitos que deberían resolver esencialmente. Es decir, que su parte considerativa, su espíritu, su filosofía, no coinciden en su articulado. Bueno, por último, al hacer un análisis al decreto 1551, con objetividad desde el punto de vista económico, social y con rigor académico, los diputados no pusieron atención al problema esencial del medio agrosocial. Lo peor es que distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para mantener en ociosidad la tierra,
o tener la tierra abandonada, no trabajarla. Y por tanto, necesita nuestra raquítica economía a efecto de lograr su desarrollo y sacar al país del marasmo en que se encuentra. La ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco, el latifundio y el minifundio. Olvida las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas. En conclusión, y en definitiva, el pomposo nombre que ostenta el decreto 1551 es una cruel ofensa a los derechos democráticos de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares, por lo menos, aspira al menos a no dejar morir de hambre a la clase campesina a través de ciertos aspectos demagógicos de los cuales realmente no se cumplen a cabalidad. Jóvenes alumnos, aquí nos vamos a quedar. El próximo lunes tenemos a Asueto, la fecha de 203 años de vida, supuestamente, entre comillas, de vida independiente.